Pues fue la primera idea que yo gesté en Cali, haciendo mi curso de estética, que era un curso extraño, que me inventé, y con un problema muy grande, porque estética tiene que ver con arte, pero las artes, la inmensa mayoría de las artes, no se concilian con la gran mayoría de la gente. Yo quería hacer una estética en la que cupiera el llamado mal gusto de las gentes del común, porque ahí hay una estética. Paréntesis. En este momento, Rancière acaba de escribir sobre el buen gusto del mal gusto, el potencial de buen gusto que hay en el mal gusto. Bueno, yo no quería hacer un curso sobre las bellas artes, porque como estaba en el campo de los medios de comunicación, me interesaba que tuviera que ver con la estética de la narración de un partido de fútbol, y fue la primera investigación que yo hice en Cali, fue cómo se narraba un partido de fútbol en las emisoras caleñas, con el narrador que cuenta el partido cronológicamente, como va pasando, el analista que examina las jugadas claves, con el publicista que crea la publicidad a partir de lo que dicen los otros dos. Se engancha en alguna palabra, en algún vocablo, en alguna idea, y ahí mete, con una creatividad enorme, porque parte de lo que dice es un eslogan, pero el eslogan hay que encarnarlo en el relato que viene para que no distraiga y pueda seguir el relato del partido. Entonces, yo quería hacer estética de el discurso, de la narración radial, quería hacer, evidentemente, de la telenovela, porque era un fenómeno masivo, y a mí me interesaba lo que interpela a las mayorías, como Benjamin. Me interesa el cambio de sensorium, pero cuando no es el cambio de la élite solo, sino hay cambios en las mayorías. Y en las telenovelas de ese momento, de fines de los 70, comienzos de los 80, estaban empezando realmente a cambiar estética y narrativamente, a innovar, a romper con el modelo barato México-venezolano y a meterse con un modelo mucho más complejo en el que había ironía y en el que había historia. Había espacios reales, tiempos reales del país, es decir, estaba cogiendo lo mejor de la telenovela brasileña. Y después estaba el cine. Y estaba el cine que no solo veía yo, sino cine que gustaba a la gente. La Ley del Monte y mi escalofrío epistemológico. Entonces, armaron un curso que tenía 2 semestres, semestre A, semestre B. Ahí es que yo fui construyendo, de alguna manera, con el cine que veía, con las telenovelas que veía, con la radio que escuchaba, acompañando, conversando mucho con mis alumnos, que era la primera promoción, era en 5º semestre que llegábamos a estética, era 5º y 6º. Ahí es que estalla un día, yo pongo en una página en blanco, pongo lo popular y debajo lo masivo. Y empecé a notar cosas que definían lo popular, caracterizaban lo popular, y caracterizaban lo masivo, y el resultado eran lo opuesto. O sea, lo popular
era lo que pertenecía realmente al pueblo, era el folclore, ¿sí? Lo tradicional, lo antiguo, lo auténtico, todas palabras muy problemáticas, ¿sí? O ideas todas muy problemáticas, que hacían de ello lo puro frente a lo impuro del capitalismo, lo nuestro frente a lo ajeno que nos traen de las afueras y nos contaminan y nos envenenan el aire y la cabeza. Y yo decido hacer una investigación de largo aliento, porque lo que había pasado en mi infancia, en el franquismo puro y duro, me hacía recordar otra idea de lo popular, que no era esa idea folclórico, ¿sí? Después de la República Española, de las dos, pero sobre todo de la República que traicionó y asesinó Franco, y que ha sido para mí el verdadero siglo de oro, no es el XVII, son los primeros 30 años del siglo XX. Nunca jamás España tuvo científicos, pensadores, escritores, pintores, cineastas, parió de todo, de primera, ¿sí? De primera. Entonces, yo empecé a recordar y a releer, en gran parte, cómo en España lo popular había estado asociado a las misiones pedagógicas que llegaron hasta América Latina, que cogían las obras del Prado, incluida con el tamaño las Meninas de Velázquez, hacían una reproducción a tamaño en maneras que se doblaba y desdoblaba y las llevaban por el pueblo, por los pueblos, para que la gente las viera del tamaño que estaban en el Prado, ¿sí? Y conversaban una semana entera sobre toda la España que había ahí metida, en las Meninas. Bueno. Y lo llevaron hasta la tierra de Buñuel, que era la más pobre de España, hasta las Urdes. Por las Urdes pasaron los de la misión pedagógica llevando teatro con García Lorca, que estaba en la pandilla, desde el principio estuvo en la pandilla. Quiero decir, yo empecé a releer cosas que me mostraban una idea de popular completamente híbrido, a la vez nacional e internacional, ¿sí? No se podía decir venido de fuera porque estaba hecho desde adentro, pero tenía muchas cosas de afuera porque estaba trabajando desde Goya. Goya era un afrancesado. Tuvo que exilarse para entenderse y hacer lo que quería hacer, porque si no se exilaba, no podía pintar, porque él quería pintar, ¿sí? Y ahora es curioso, pero hay autores franceses que han examinado a una nueva luz varios cuadros de Goya, que los españoles no habían valorado, o trozos de cuadros que, bueno, lo que quiero decir, ahí yo fui elaborando no solo un programa para un curso de estética, sino yo fui elaborando la investigación, que después fui haciendo 10 años. 10 años. Del 75 que llego al 85, el 31 de diciembre, mandé el libro de los medios de las mediaciones
a Gustavo Gili, pero evidentemente yo por el camino fui haciendo una estrategia de investigador, que era hacer pequeños textos y los publicando para tener feedback de cómo la gente iba recibiendo esto. Entonces, lo que hice fue romper el dualismo y romperlo de la manera que sabía que no me iban a poder mandar al carajo, con una patada, que era históricamente. O sea, yo descubro que el Estado-nación crea una cultura masiva con las culturas populares. Coge una de las culturas populares y la vuelve la cultura de Francia. El caso francés es brutal. España lo hizo con muchas mezclas. En eso fue mucho más democrática. Dejó que existieran todas. Y si no, ahí tienen, todavía los vascos existen. Y existen en serio. En Francia ni hablan vasco. Son poquísimos. Y los catalanes desaparecieron porque desapareció la Cataluña francesa. Pero ahí se quedaron. Entonces, ahí había, digamos, una fuente de inspiración un poco de romper esta oposición dualista, cómoda, lo cual me creó muchos problemas con la izquierda, porque la izquierda era más dualista todavía que la derecha, más tristemente dualista. ¿Sí? Ellos se creían, se decían cultos, ¿sí? El pobre pueblo, que creen los curas, ¿sí? Y por ahí van las contradicciones. Un apuntico más. Yo no creé una identificación entre masivo y popular. No. Tampoco lo resolví por otra unificación tramposa. ¿Sí? La unificación del dualista o la unificación del que confunde lo uno con lo otro. No. Yo seguí llamando a lo masivo popular en ciertos sentidos, en ciertos aspectos, ¿sí? Fui al revés, retomando lo popular contemporáneo, no lo popular auténtico, no lo popular folclórico, no lo popular tradicional. Me interesó mucho más lo popular hoy, en canciones, en relatos, en artes, ¿sí? Son artes. Dejemos el folclore al carajo. El folclore es del pasado. Ok, entonces yo metí el presente de lo popular. Y el presente de lo popular, plazas de mercado, cementerios, después todo lo que hice en Cali, sobre los sentidos, cómo funcionan los sentidos en Cali, el oler y el ver y el mirar y el oír. Hicimos investigaciones sobre las sonoridades de la ciudad de Cali, bastante antes de que se lo plantara Arnoldo Silva. Porque Benjamin me había metido el veneno de pensar la ciudad como referente de esa nueva sensibilidad, de ese nuevo sensorio. ¿Sí? Entonces, yo diría que las claves eran estas. Romper el dualismo, porque era un dualismo que mitificaba lo popular, poetizándolo de manera tramposa, no en su poesía. Y condenaba lo masivo, todo en un paquete, ¿sí? Sin diferenciar unas dimensiones de otras. Y finalmente, lo popular masivo era una categoría fuertemente dialéctica que a su vez estaba apuntando hacia nuevos tipos de creatividades
tanto en imagen como en relato, y por tanto había que empezar a prestar atención a lo que estaba pasando ya, un ejemplo, en la música de Carlos Vives, cómo el vallenato sale del folclore, y por tanto era campesino, y era lo que contó Juan Gosaín, que para mí fue clave, un artículo en Semana, hace muchos años, todo lo que tenía de romance, que era lo que emparentaba al vallenato con el corrido mexicano. Cuentan historias. El robo de la custodia de Vadillo, de la iglesia de Vadillo, ¿sí? Cuentan historias. Cuentan cosas que han pasado para que lo sepan los de los pueblos de al lado, ¿sí? Pero lo que me interesaba era esto, ver cómo opera en vivo la desaparición de la cumbia como música nacional. O sea, cuando yo me voy a hacer mi doctorado, el año 68, en todos los buses de Bogotá se oía cumbia. Cuando regreso, el año 73, se oye vallenato. ¿Y esto qué pasó aquí? ¿Cómo pudo cambiar tanto el país? ¿Qué pasó? Todavía no tengo respuesta. No ha habido, para mí, investigaciones en serio sobre esto. ¿Qué pasó? O sea, la cumbia se regó por toda América Latina, se regó por Centroamérica, es la música básica con la que los centroamericanos están componiendo, según Judice, que está metidísimo en este tema. Pero la cumbia no está viviendo ningún momento regenerativo y creativo en Colombia. Entonces, aparece el vallenato empieza a mezclar sonoridades, instrumentos, ritmos, mezcla, hibrida, revienta el vallenato tradicional, al que la cacica quería conservar en su pureza mecánica, porque no había otra. No sé qué purezas van a... de algo que venía de mestizar montones de cosas. El miedo al mestizaje, ¿ves? No. Entonces vamos a hacer un vallenato puro. Cuando el vallenato mismo era un mestizaje del carajo. Entonces, yo diría que ahí está la otra clave, y es que me permitía empezar a pensar de manera no mecánica desde el punto de vista de que como es mercantil, como es industria es mercantil, y como es mercantil es el desastre. No fue el desastre muchas de las telenovelas colombianas, no digamos de aquellos dramatizados semanales maravillosos de Pepe Sánchez, ¿sí? Donde cupo la guerrilla, cupo el narcotráfico, cupo todo, pero no en el sentido que lo hacen ahora, sino con sentido mínimamente crítico, que a la vez alertara a la gente de lo que estaba pasando.